No digas nada de que Jack venía en el carro, me susurró mi mamá con urgencia, apretándome la mano mientras el paramédico revisaba mis signos vitales. Por favor, ¿cómo quedamos? Un error no debería arruinarle todo su futuro. Yo estaba ahí, tirada en la camilla, mi cuerpo gritando de dolor, sin poder creer lo que escuchaba. Me llamo Sophie Turner, y a mis 28 años me estaban pidiendo que mintiera sobre cómo mi hermano había estrellado mi coche, huyó de la escena y me dejó desangrándome entre los fierros. Kate levantó la mirada de golpe al escuchar las palabras de mi madre, sus ojos experimentados se entrecerraron. Ella fue la primera en llegar a mí, después de que un transeúnte llamara al 911, encontrándome semiconsciente en mi Tesla destrozado. Señora Turner, dijo Kate con firmeza. Su hija tiene múltiples lesiones. Este no es momento para hablar de encubrimientos. Mi papá dio un paso al frente, usando ese tono suave y persuasivo que empleaba en su despacho de abogado. Entendemos la gravedad, pero seguramente esto podemos manejarlo como un asunto de familia. Estas cosas pasan. Estas cosas pasan. Como cuando Jack tomó mi laptop y derramó vino sobre ella, o cuando chocó accidentalmente contra mi barda y nunca pagó la reparación. Siempre accidentes, siempre excusas, siempre mi problema por resolver. Pero esto era diferente. Mi cabeza latía donde había golpeado contra la ventana. Mis costillas gritaban con cada respiro. Y mi brazo izquierdo colgaba inútil a mi lado. Jack no solo había dañado mis cosas esta vez. Me había dejado por muerta. Sophie, por favor, insistió mi madre. La entrevista de residencia médica de Jack es la próxima semana. Si esto sale a la luz. Cerré los ojos, recordando cómo había pasado. Jack llegó a mi casa otra vez borracho, exigiendo que le prestara el coche porque el suyo estaba fallando. Cuando me negué, me arrebató las llaves. Yo me subí al asiento del copiloto intentando detenerlo. Lo último que recordé fue una curva tomada a toda velocidad, el mundo girando y después, la oscuridad. Kate me estaba tomando la presión cuando otro paramédico se acercó con algo en la mano. Encontré esto entre los restos, dijo, pasándole lo que reconocí enseguida, mi cámara de tablero. Quizás quieran revisarla. Mis padres se miraron con pánico. No sabían que había instalado la cámara después del último accidente de Jack con mi coche. Kate la conectó a una tableta y de pronto, la voz de Jack llenó la ambulancia. Vamos, Sophie, deja de ser tan controladora. Su voz arrastrada por el alcohol retumbó. Yo sé lo que hago. Jack, estás borracho. Dame las llaves. El sonido de llantas chillando, mi grito, el horrible crujido del metal, y después la voz de Jack otra vez. Oh, Sophie, ni modo. Tengo que largarme de aquí. No puedo arruinar esta entrevista. El sonido de una puerta de coche abriéndose y cerrándose. Pasos corriendo. Kate detuvo la grabación, su cara seria. Señor Turner, por ley debo reportar sospechas de atropello y fuga. Esto no es algo que podamos ignorar. Mi madre rompió en llanto. Él ha trabajado tan duro para esta entrevista. Sophie, por favor, nosotros pagaremos todo. Tu papá se encargará del seguro. Solo di que iba sola en el carro. Vi la cara suplicante de mi madre, la expresión calculadora de mi padre, y sentí que algo dentro de mí se rompía. Durante años los vi excusar a Jack, limpiar sus desastres, protegerlo de las consecuencias mientras yo recogía los pedazos. Su hija tiene 3 costillas rotas, un hombro dislocado y una posible conmoción, dijo Kate, su voz dura. Pudo haber muerto. ¿Proteger a su hijo vale más que la vida de su hija? Antes de que alguien respondiera, Kate se inclinó hacia mí, hablándome bajito para que solo yo escuchara. La policía ya viene en camino. Tú decides, pero no tienes que proteger a alguien que te dejó así. La miré a los ojos y vi en ellos la misma protección feroz que siempre quise de mis propios padres. En ese momento, acostada en la ambulancia, con el cuerpo destrozado y mi familia todavía tratando de cubrir a mi hermano, tomé mi decisión. Muéstrenles todo, susurré. Kate asintió, enderezándose. Los oficiales nos estarán esperando en el hospital, anunció. Y señora Turner, le sugiero que llame a su hijo y le diga que se entregue. Huir de un accidente es un delito grave en este estado. Las puertas de la ambulancia se cerraron frente a las caras impactadas de mis padres.
Yo sentí una extraña mezcla de dolor y alivio. Por primera vez en mi vida, alguien estaba defendiéndome a mí y no a Jack. No sabía qué pasaría después, pero sí tenía claro algo: esta vez habría consecuencias. El pasillo del hospital estaba lleno de actividad mientras el detective Morris revisaba la grabación en su tableta. Mis padres rondaban cerca, con el rostro desencajado al ver la realidad de la situación. Jack no aparecía por ningún lado, su celular iba directo al buzón. Su hijo dejó a su hermana con heridas potencialmente mortales, dijo el detective Morris con voz firme pero medida. El video muestra claramente que conducía ebrio, tomó el vehículo sin permiso y huyó tras el choque. Yo estaba en la cama del hospital, las costillas vendadas, el brazo en cabestrillo, viendo cómo la máscara legal de mi padre se resquebrajaba. Detective, seguramente podemos Señor Turner, lo interrumpió Morris con firmeza. Esto no es algo que pueda negociar. Su hija pudo haber muerto. Kate, que se había quedado después de su turno para dar su declaración, estaba junto a mi cama como un ángel guardián. Había acertado con mis lesiones: 3 costillas rotas, un hombro dislocado y una leve conmoción. Los doctores querían dejarme internada en observación. Ya emitimos una orden de arresto contra Jackson Turner, continuó el detective Morris. Entre más tarde en entregarse, peor será para él, dijo el detective. Mi mamá rompió en un nuevo llanto. Está asustado. Ha trabajado tanto por su carrera médica. Sophie, por favor, todavía puedes retirar la denuncia. Antes de que pudiera responder, Kate dio un paso al frente. Señora Turner, su hijo, que quiere ser doctor, dejó a una persona herida en la escena de un accidente. ¿Cómo se sentiría si le hiciera lo mismo a uno de sus futuros pacientes? La pregunta quedó flotando en el aire como una nube de tormenta. El rostro de mi madre se desplomó al comprender las implicaciones. El celular de mi padre vibró. Un mensaje de Jack. Está en la casa, dijo mi padre en voz baja. Quiere saber si puede esperar a después de su entrevista para entregarse. El detective Morris negó con la cabeza, incrédulo. Los oficiales ya están en camino a su casa. Las prioridades de su hijo están seriamente equivocadas. En ese momento, mi teléfono se iluminó con un mensaje de Jack. Gracias por arruinarme la vida, hermanita. Espero que seas feliz siendo la hija perfecta. Le mostré el mensaje a Kate, quien de inmediato se lo pasó al detective Morris. Agrégale intimidación a testigo a los cargos, murmuró, tomando notas. Y si soy feliz, dije lo bastante alto para que todos escucharan. Feliz de ya no fingir que las acciones de Jack no tienen consecuencias. Feliz de dejar de ser la que siempre tiene que entender, perdonar y encubrir. Mi padre empezó a hablar, pero no había terminado. ¿Saben cuántas veces he limpiado sus desastres, pagado sus daños? Escucharlos decirme que la familia protege a la familia mientras lo veía salirse con la suya en todo. Intentábamos protegerlos a los dos, susurró mi madre. No, la corregí. Lo protegían a él de mí, de las consecuencias de sus actos. ¿Cuándo me han protegido a mí? Kate apretó con fuerza mi mano buena en señal de apoyo, mientras el teléfono del detective Morris sonaba. Salió a tomar la llamada y regresó unos minutos después con la noticia. Jackson Turner está bajo custodia, anunció. Intentaba salir de la ciudad con una maleta llena y su pasaporte. Mis padres se desinflaron como globos ponchados. Su niño dorado, su hijo precioso, atrapado huyendo como un delincuente cualquiera. La fachada cuidadosamente construida durante años se vino abajo en un instante. Necesitaré tomar su declaración formal, me dijo el detective Morris, pero puede esperar a mañana, cuando se sienta más fuerte. Asentí, de pronto agotada. Todo el peso del accidente, la confrontación, y los años de frustración acumulada me cayó encima como una ola. Yo me quedo con ella esta noche, ofreció Kate, sorprendiendo a todos. Ya estoy fuera de turno y no debería estar sola. Mis padres parecían querer objetar, pero por una vez guardaron silencio. Tal vez por fin entendieron que habían perdido el derecho de decidir sobre mi bienestar en el momento en que priorizaron el futuro de Jack sobre mi vida. Al salir, mi madre se detuvo en la puerta. Sophie, lo siento. Debimos. Sí, respondí simplemente. Debieron. Quizás ahora entiendan por qué. El detective Morris lo siguió, dejándome con Kate, que arrastró una silla y se acomodó a mi lado.
Hiciste lo correcto, me dijo suavemente. No es fácil enfrentarse a la familia, pero a veces es necesario. Cerré los ojos, sintiendo como las lágrimas resbalaban por mis mejillas. Solo espero que esta vez haga la diferencia. Y ya la hizo, me aseguró Kate. Les demostraste que ya no serás el sacrificio que ofrecen para proteger a tu hermano. Eso es enorme. Tenía razón. Por primera vez en mi vida, me había elegido a mí misma por encima del bienestar de Jack. Dolía, pero de alguna manera me sentía más ligera. Mientras me quedaba dormida, comprendí que a veces las consecuencias más difíciles de enfrentar no son las legales, sino las de dejar de proteger a quienes nos lastiman, aunque sean familia. 6 meses después del accidente, estaba en una sala de tribunal viendo cómo sentenciaban a Jack. Se declaró culpable de manejar ebrio, darse a la fuga y poner vidas en peligro de forma imprudente. La residencia médica ya no era una opción. Ningún hospital quería a un doctor que abandonara a una persona herida. Su señoría, empezó el abogado de Jack, mi cliente ha mostrado arrepentimiento. Ah, sí. Lo interrumpió el juez, revisando el informe previo a la sentencia. Porque aquí veo múltiples mensajes hostigando a la víctima, su propia hermana, intentos de huir de la jurisdicción y un historial de incidentes similares que se resolvieron en privado. Mis padres se removieron incómodos en sus asientos. El patrón familiar de encubrir a Jack había salido a la luz durante la investigación, convirtiéndose en parte del caso de la fiscalía. Cada incidente revelado mostraba una clara escalada que pudo haberse evitado si hubiera enfrentado consecuencias antes. 2 años, anunció el juez, uno en la cárcel del condado y otro suspendido, con rehabilitación obligatoria y servicio comunitario en un centro de trauma. Tal vez atender a víctimas de accidentes lo ayude a entender la gravedad de sus actos. El rostro de Jack se desplomó. Ya no estaba el hermano arrogante que siempre se libraba del castigo. En su lugar había un hombre enfrentando, por fin, la realidad de sus decisiones. Afuera del tribunal, Kate me esperaba junto a su coche. Para entonces, se había convertido en mucho más que la paramédica que me salvó la vida, ahora era una de mis amigas más cercanas. Nos veíamos cada semana para tomar café y me había ayudado a sobrellevar los difíciles meses de terapia física y drama familiar. ¿Cómo te fue?, preguntó, abrazándome con suavidad. 2 años, respondí. Por fin le toca enfrentar consecuencias. Mis padres se acercaron con cautela. Ellos también habían cambiado, aunque no había sido fácil. La terapia familiar reveló décadas de conductas permisivas, con mi papel marcado como la hija responsable que tenía que soportar el caos de Jack. Sophie, dijo mi madre en voz baja, vamos a visitar a tu hermano la próxima semana. ¿Considerarías venir? 6 meses atrás, esa habría sido una orden disfrazada de petición, seguida de chantaje emocional si me negaba. Ahora había verdadera incertidumbre en su voz. Ella ya había aprendido que no tenía derecho a esperar mi obediencia. Aún no, contesté con honestidad. No estoy lista. Mi padre asintió, aceptando mi decisión sin discutir. Otro cambio. Lo entendemos. Estamos intentando mejorar. Y lo estaban haciendo. La terapia semanal los obligó a enfrentar el papel que jugaron en permitir la conducta de Jack. Por fin empezaban a reconocer la carga que me habían impuesto. Aunque años de patrones arraigados no desaparecen de la noche a la mañana. Kate y yo los vimos marcharse y luego nos dirigimos a nuestra cafetería de siempre. El aire de primavera era cálido, lleno del aroma de nuevos comienzos. ¿Sabes qué es lo curioso?, y dije cuando nos acomodamos en nuestro rincón favorito. Siempre pensé que proteger a Jack era cuestión de lealtad familiar, pero la verdadera lealtad hubiera sido detenerlo antes de que se hiciera daño a sí mismo o a alguien más. Kate asintió, removiendo su late. A veces, amar significa dejar que enfrenten las consecuencias. Es más difícil, pero es más sano. Tenía razón. Los últimos 6 meses habían sido desafiantes, pero también transformadores. Puse límites con mi familia, empecé terapia y me enfoqué en mi propia sanación. Mis costillas habían sanado, mi hombro había recuperado fuerza y mi espíritu se fortalecía cada día. Mi celular vibró. Un mensaje del centro de trauma donde había empezado a ser voluntaria, inspirada por el ejemplo de Kate. Me ofrecían un puesto coordinando su programa de apoyo a víctimas. ¿Quieren que empiece el próximo mes?, le dije a Kate, mostrándole el mensaje. Trabajar con sobrevivientes de accidentes,
Ayudarlos a enfrentar las secuelas. Tomar tu experiencia y usarla para ayudar a otros, sonrió Kate. Eso es transformar el dolor en propósito. Más tarde esa noche recibí una carta inesperada de Jack. A diferencia de sus mensajes anteriores llenos de culpas y autocompasión, este era distinto. Sophie, empiezo a entender lo que te hice. No solo el accidente, sino todo. Cada vez que me aproveché, cada vez que te dejé cargar con la culpa, cada vez que asumí que limpiarías mis desastres. No espero tu perdón, pero quiero que sepas que al fin lo comprendo. Lo siento. No porque me atraparon, sino porque te lastimé. Guardé la carta en el cajón de mi escritorio, aún sin estar lista para responder, pero reconociendo la pequeña chispa de esperanza que encendió. El verdadero cambio toma tiempo. Y aunque una carta no podía borrar años de dolor, quizá era un comienzo. Mirando por la ventana al atardecer, pensé en cómo un solo momento de defenderme había detonado tantos cambios. Mi hermano enfrentaba consecuencias. Mis padres confrontaban sus patrones de encubrimiento. Y yo estaba construyendo una vida centrada en mi bienestar en lugar de manejar el caos de Jack. Las palabras de Kate aquella noche en la ambulancia resonaron en mi mente. No tienes que proteger a alguien que te dejó así. Tenía razón. A veces, lo más valiente que podemos hacer es dejar de proteger a quienes nos hieren.